En este sí. Dije como Por eso en el ¿Qué usted más? nos dejó para el preparcial. Sí, Pero- sí, creo que sí. No sí. me acuerdo la verdad. Pero no, la pregunta va a lo siguiente, es que en los planes de elección no está la capacidad admisible para el grupo de pilotos. Mi pregunta Claro es que la, sí. es la misma, no. Claro que ¿Qué sí. dice? Usted mira la 13 y Suba, la 14 y no pilotos. está. Grupo de pilotos. está clarito. La capacidad admisible sí está en el 11 o en el 10. Sí, ahí está, pero para un piloto. No, ¿Qué me para cree? grupos ya también está. Es que hay una que es para el grupo de pilotos en arcillas y otra para Por eso, arenas. pero yo miré Ahí los dos, está. no Sí. está. Ahí está. Ah, mira. Entonces, hay un grupo de pilotes de 8 por 10 pilotes. Son cuadrados. En concreto, son cuadrados de sección transversal 0.5 por 0.5 metros. .5 por 0.5. Punto 5.5 la sección. Ajá. Y se van a instalar en una capa de 12 metros de una arcilla blanda. Con las siguientes características. CU 18 kilopascales y mi gamma saturado de 19 kilonewtons sobre metro cúbico. Y abajo, esto es una arcilla, digamos, preconsolidada con un CU de 90 kilopascales y un gamma saturado de 19 ¿Qué dice abajo? kilómetros sobre metro cúbico. Arcilla blanda, arcilla Preconsolidado. preconsolidada. ¿Listo? ¿Qué profundidad? Oh, sí. ¿Qué profundidad? La longitud, llamémoslo, de los pilotes es de 18 metros. Traspasa 6 en la consola y la pero consolidada. ¿Qué otro dato tenemos por acá? El cabezal de los pilotes tiene, pues está enterrado 1.2 metros y este cabezal, ya no sé cómo organizar acá, es que hay mucha información. El cabezal desplante de 1.2 metros y un área de 13 por 16 metros cuadrados. El área del lote, No, ese es el área de la placa que amarra de la todos los placa que para los pilotos. pilotos. Área de placa. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay una relación de los pilotes S sobre D de 3. ¿Qué es S y qué es D? D es el diámetro, S es el espaciamiento. S sobre D igual a 3. Y
lo que queremos es calcular la carga admisible del grupo de pilotes usando un factor de seguridad de 3. ¿Listo? Voy a hacer un esquemita aquí rápido. Entonces, básicamente lo que vamos a tener acá, vamos a mirar una planta del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginen que están todos espaciados. 8 en la línea de los 13 y los 10 en la línea de los 16. Sí, 13 metros por 10 y la placa. Entonces, imagino que en la línea de los 13 y los 8 Listo, entonces imaginen que esto está lleno de pilotes, ¿no? Sí. Para no dibujarlos todos. Pasó. ¿Nunca tu cartuchera? ¿Conseguiste una rosada? ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pues 8 por la línea de los 12 y 10. 8 por 10. aquí están los 12 por 11. Y el otro lado van los 13. 8, 9, 10 cuento yo. 8 por 10. 2, 4, 6, 8, 8 por 10. 13 metros por acá y 16 metros por acá. 10 pilotes por acá. Y 8 pilotes por acá. ¿Listos? ¿Listo? Seguimos. Entonces, este espacio que hay acá es de 1 metro, igual que el que hay acá. ¿Listo? El interno, de pilote a la Exacto. cara externa. 1 metro. Bueno, entendemos el problema. Esta es una vista, digamos, en planta y un corte, pues tendríamos, digamos, un grupito de pilotes que está todo sobre una capa de 12 metros y los otros 6 metros estarán enterrados en la segunda capa, ¿cierto? Recordando que esto es de 1.2, ¿cierto? Ese es como nuestro esquema para que no se nos olvide. Igual no hay mucho espacio en el tablero, entonces para que lo tengan bien presente en la cabeza. ¿Listo? ¿Puedo borrar el esquemita? Sí, sí. Ahí va, ya puse el temporizador. Listo. Dando 3 minutos me avisa. Buenas tardes. Listo, borra. Entonces, ¿qué decían las diapositivas? ¿Cómo calculaba uno la capacidad del grupo de pilotes? Pues tiene que ver con el diámetro, gamma. Sacamos primero el diámetro del piloto. La sección. Pues, ¿está en arena o en arcilla? Arcilla. Arcilla. CU es una Arcilla. propiedad. Listo. Habían dos formas de falla, ¿no?
Q1 y Q2. Q1 y Q2. ¿Qué era Q1 y qué era Q2? El número de pilotes por la capacidad. En general, ¿a qué se refería cada tipo de falla? Tenemos que pasar el cubo cero por cortante. Hay que repasar las diapositivas. Q1, o el modo de falla 1, se refería a la falla, digamos, específica de un pilote. Es decir, si falla un pilote, pues va a causar que lo que soportaba ese pilote se redistribuya en todos los otros y pues eventualmente se van a sobrecargar, etc. Entonces digamos que el primer modo de falla es intrínseco de la capacidad individual de los pilotes. ¿Listo? Por otro lado, el modo de falla 2 va a tener en cuenta, si nosotros tenemos, digamos, acá el perfilito del grupo de pilotes, eventualmente va a haber la posibilidad de que falle por cortante el bloque de suelo que rodea a los pilotes. Únicamente la que rodea a los pilotes. Sí, y pues la resistencia también acá que esté dando este pedacito de placa. Pero entonces, digamos que la generalidad es que va a fallar el suelo por corte y no los pilotes. Entonces vamos a empezar por el modo de falla 1. Y según las diapositivas, el modo de falla 1 o la resistencia última Q1, podríamos calcularla como NQU más Q'C menos WC. ¿Listo? ¿Qué es Q? La suma de las capacidades últimas La capacidad más la placa que la azul. Casi no, solo Q. Capacidad última. ¿De qué? El piloto, el grupo de pilotes. De cada pilote. Ah, sí. Entonces, ¿qué sería En N? la Tierra. N es el número El número de pilotos. Número de pilotos. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es sumar la resistencia del individual de todos los pilotos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué es Q' sub C? Bueno, según la copia. Capacidad última de la placa. No. Sí. La capacidad Capacidad concreta última de la placa. La placa. De la placa, ¿cierto? Esa placa va a actuar también como una zapata, ¿cierto? Va a estar apoyada en el suelo, si no es flotante, y eventualmente pues eso va a tener una resistencia que aporta. Sí. W Y el peso sub C. el peso de la placa. Peso de la placa. Exacto. ¿Listo? Listo. Ahora, no, acá no se tiene en cuenta directamente en esta fórmula el peso de los pilotes. ¿Por qué? Porque se acuerdan que eso lo tenemos en cuenta cuando calculamos Q. Cuando se calcula Q ya está metido el peso del piloto, el Exacto, peso propio. cuando calculábamos Q ya estaba intrínseco el peso del pilote. Listo, entonces rápidamente vamos a calcular primero Q. Y si nos acordamos, pues Q para un análisis a corto plazo para una arcilla, podríamos hallar, bueno, y teniendo en cuenta que estamos en un suelo con dos capas, Que hay que analizarlo a largo y a corto plazo. Por ser arcilla, sí. sí. ¿Qué nos dice esa fórmula? ¿Cuál es la resistencia por fricción y cuál es la resistencia en la punta? Acá vamos a hacer el análisis a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de CU, que es la resistencia al corte no drenada. Y si es no drenada es porque
pues a corto plazo. Hay agua, no ha drenado, entonces es a corto plazo. Entonces, ¿qué es P? El perímetro. ¿Qué es alfa? Si nos acordamos del alfa, era un factor que nos decía que tanto CU, digamos, está aportando el suelo teniendo en cuenta el sistema constructivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es L1? ¿Y qué es CU1? Los veo fríos. C1 es la cohesión de la capa 1 y L1 la longitud enterrada en la capa 1. ¿Qué nos está diciendo? Pues este pedacito acá es la resistencia por fricción del pilote en la capa número 1, ¿cierto? Más la resistencia del pilote por fricción en la capa número 2. Y 9 A sub B CU2 será El área de la base. la resistencia en punta, La punta. ¿cierto? Eso es el repaso de un pilote individual. Tienen que revisar las diapositivas de pilotes individuales. Perímetro. Rápidamente, sin pensarlo mucho. Punto 5 por 4. Exacto, o sea, 2, ¿no? Sí, señor. Acá por facilidad. Vamos les voy a dar el valor de los alfas. En este caso, alfa 1 es igual a 1 y alfa 2 es igual a 0,7. Lo sacábamos de una grafiquita, si se acuerdan. Tienen que repasar pilotes individuales. Listo. Entonces, alfa 1 será 1, ¿cierto? Por CU1, que es 18 kilopascales. 18. Perdón, Por- ingeniero, ¿por qué alfa 1, 1 y alfa 2? Por eso les digo, ahorita se los doy, ustedes repasen cómo es que se sacan los alfas. Pues sale una tabla. Ah, ya. Una correlación. L1 es 12. 12, listo. Por alfa 2, No, por más. 0,7 por CU2, que es 90, por L2, que es 6, ¿cierto? Pero tengo una pregunta. Si usted dice que tiene un desplante, está a 1.2, el pilote está a 1.2 de esa capa de 12, o sea que está a 10.7. ¿Dónde está 1.2? No, pues tiene un desplante de 1.2, está enterrado el pilote de la capa de los 12 metros. ¿Esto no fue lo que dijo al comienzo? Ese es un buen punto. Claro, no son 12, son 12 menos 1.2, 10.8. La primera capa es 10.8 porque él está 1 metro. Sí, Bien. sí, porque está a nivel de la placa. ¿Cuál es el número? Se movió. Justo hasta rojo, ya. Número para el bono. Una roda. Atención. ¿Viene a hacer bullying entonces? Habla todos. Déjame pues. Ya atendió a la abuela y seguimos. Estaba en clase. Sin embargo, Rayando. es más una equivocación en el enunciado. Realmente el pilote en sí es de 18 metros. Y está enterrado en la primera capa 12 metros. O sea que la capa no es de 12 metros. Es de 13.2. 13.2. 13.2. Listo. Espera, arreglamos el dibujito. Sí, mejor para que que no nos acordemos. Para la capa de 13.2. primera capa de enterrado 2. Listo. ¿Cierto? Entonces está enterrado 12 y Ahora está sí. la placa con su desplante. Tiene lógico. 13,2. Listo. Más 9 por área de la base. ¿Ese área de la base se refiere al área del piloto o al área de toda la 208. 13 por 10. 13 por 16. ¿Cuánto es el área de la base? 208. El área de la base son O punto 5, el área del piloto. O el área del piloto. 0.025. 0,25, ¿cierto? Solo del cuadradito, ¿cierto? Sí, claro, ese es el área transversal, es la que está pegando en la base. A los lados, los puntos. Y CO2, que es de 90. Sí, sí, sí.
50 kilómetros. ¿Cuánto da eso? Un poco. Sí, harto, como. Esto era, Era concreto. eran unos pilotes y es puro DAI. 249.31. Me da más, ¿Será que sí? me da más. ¿Cuánto dijo? Me da 1390. Total. 1390.5. Y 390.5. 390.5. 391. ¿Listo? Vamos a cerrarlo ahí Sin, para no, A ver, sin decimales. sí, para no molestar tanto. Entonces, Pues. Q Sí, el 0,5 en 1390 Venga. pues, Como que sí. kilonewtons, ¿no? Sí, señor. Listo. Ese es nuestro primer datico. Entonces, la resistencia individual del pilote, anotémoslo acá para ahorrar ahorita. QQ es igual a 1391 kilonewtons. Es una resistencia individual. Exacto. Listo. Es por cada uno, sí. Por cada uno. El N será. Un poco más. ¿Cuánto es el? 1391 por 16. ¿Cuánto es N? N, la 8 cantidad por 10, pero 80, 80, ¿cierto? 80 10 por pilotos. 8. Así es, por eso. Casi siempre. Listo. Por realidad. Ese fue QQ. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, Vamos a calcular ahora Q' sub C. ¿Y qué es Q' sub C? Es AC menos NAB por NCC C1 más gamma saturado por B. Y dice ¿Y qué nos que quiere esto es decir igual eso? a AC, a ver la placa, menos N, a ver. Esto una vez más repito, tiene mucho que ver a lo que era un diseño de una zapata. NCC, profe, perdón. Ujú. NCC, CW, ¿y no hay comita? No. No. C1, CU, CU1. CU1 más, digamos, saturado ¿Y qué es? por el desplante. Bueno, A sub C es el área total de la placa, ¿cierto? Que son los 200. Y A sub B es el área transversal de los pilotes. Entonces, A sub C menos N por A sub B, ¿qué es? ¿Cómo? Restando el área total de la placa. El otro es el área transversal de la placa de cada piloto. Completa. Esta es el área total de la placa, el área transversal de todos los pilotos. Exacto. El área Es que queda como el libre. área efectiva. El área Es de decir, el área efectiva. yo a toda la placa le voy a empezar a restar todos El área de estos cada huecos, piloto. ¿cierto? Para que me quede pues el El área del área concreto, el área de la placa efectiva. que queda en contacto Todo el y suelo. que actúa como zapata, digámoslo así, ¿cierto? Sí, toda la zapata. Entonces decimos que es. Y el resto de la ecuación, pues si se acuerdan, es muy parecido a lo que era el cálculo de la zapata. Tenemos un factor de, pues tenemos un área por un factor de capacidad, en este caso es NCC, por una resistencia, ¿cierto? Más El peso el de área saturado. por El espacio. gamma saturado por D, que era uno de los términos que teníamos generalmente también en las ecuaciones De zapatos. de Zapata, ¿cierto? Entonces empecemos aquí por pues, algo que no conocemos hasta el momento, que es CC. Y NCC es pi medio, espera, con pi más 2, factor de 1 más 0.2
BC sobre LC. Y esto es, creo que B BC sobre LC. sobre L, LC. ¿cierto? Sí, señor. Y Ahora, notemos que los sub C son placas, ¿cierto? ¿Eso qué es? Pi por... los dos, pi más dos. La ¿Qué le Ah, quedó eso pegado más más 2 al parece dos? una R. Eso es rapidez. Pi más 2, ¿listo? BC sobre L ¿qué? LC. ¿Y cuánto es B sub C? Ya ¿Es 13 o...? Entonces te dijo que 13 El ancho generalmente es la 13 por longitud 16. más corta, O sea, el 3. 13 por 16. ¿Sí? 3. Y L es 16, exacto. Entonces ya, básicamente pues es un factor que depende solamente de la geometría de la placa. Sí, señor. ¿Y cuánto nos da? Está programable. Entonces, NSS es igual 2 más pi. a 1 más 0.2 por B, que es 13 sobre 16. Listo. Entonces, pan, pi más 2, ¿cierto? Por 1 más 0.2 Fritos. por 13 sobre 16. 5.97. 5.97. 97.7. Entonces aproximémoslo ahí a 5.97. aproximémoslo a 6, a 5.97. 5.97, 6. 5,976. 6, listo. 6. Listo. Y eso me da en kilonewton. No, en nada. En nada, Que es una es dimensional. factor B sobre L es metros sobre metros, queda dimensional y el cancela. resto Sí, sí, no sí. tiene unidades. 6. Listo. Se cancela. ¿Listo? No, no, Entonces, no. ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos da Falta el... Calcular. No, pero Ya lo tenemos. Entonces decimos que Q prima sub C. Entonces, la resistencia, digamos, de la placa Zapata, por llamarla así, Sí, señor. es de A sub C, que es 208. 208. 16 por 13 a 208. 208. Bueno, lo voy a dejar acá Expresado. expresado bueno. para que ustedes lo Sí, sí, lo los vean tres. después. Menos N, que es 13.9. 80. 80. Por A sub B, que es ¿Cuánto va aquí? 125. punto 25. 55. Listo. Por NCC, 6. 6. El CU de la capa donde está la placa, 18 kilopascales. más gamma saturado ¿Dónde está la placa? 19. 19. por 10 1.2. 1.2. Listo. El 18. W1. 18. ¿Cuál es? Eso es multiplicado. ¿sí? Es que eso es según parece una W. Parece una P. Todo eso, eso es 16.3 Ahí está. o 16. ¿Qué? ¿Dónde? No, 16 por No, 13. 16 por 13. 16 por No, es que 13. parece W1, eh. ¿Por qué? Porque es el área de la placa. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Yo sí decía esta W, no me aparecía por ningún lado. No me cuadraba en la ecuación. Pero bueno, apareciste. ¿Cuánto de mayo? Y grandísimo. Ya, ¿Está ya. bien? ¿Cuánto? 24.590. Exacto. ¿Sí? Sí, señor. Está volando. Uy, y eso 24.590 Punto 4. kilonewtons. Eso me refería a kilómetros. Leonardo Unfal. ¿Listo? Listo. O sea, Entonces, voy a anotar acá. Nuestro Q' sub C va a ser 24.590 kilonewtons. sí, señor. ¿Cierto? La resistencia que me ofrece la placa como tal sobre el suelo. la placa, Sobre el suelo. ¿Cierto? ¿Cómo? el área efectiva. Es el área efectiva de la placa que está en contacto con el Están suelo. los Ya. pilotes. La placa que une los pilotes.
¿cierto? Si uno ve, pues es bastante, aunque si uno multiplica el Q de cada pilote por 80, pues está viendo que resisten más los pilotes en conjunto que la placa. La placa. Listo. ¿Y qué nos falta? Voy a borrar. Peso, Es el 1091. peso propio de la placa. Precio total. Y El W. falta W sub C, Es el peso, que es el peso de la placa. peso de la placa. ¿Y cuánto será el peso de la placa? ¿Qué espesor tiene la placa ahí? Ahí dos planteos. ¿Cómo lo dijo? Bueno, sí. Yo fue el que dijo. Entonces, El área por la altura y por la densidad concreta. exacto. El área que es Fácil. 13 por 16 por la altura que es 1.2 por la densidad 2.4. o el peso específico del concreto. Estamos trabajando todo en kilonewtons, ¿no? Es 2.4 kilos. 2.4. Toneladas Toneladas. por metro cúbico, kilogramos por... 2.4 toneladas por metro cúbico. No, esa es otra mierda. Pero es 24, ¿cierto? 24 kilos. 24 kilonewtons ¿Sí? Sí. por metro cúbico. Sí. Y esto nos da 208 por 1.2 por 24. 5.990.4. 5.990 kilonewtons. ¿Cierto? Entonces, bueno, acá me quedó atravesado, pero W sub C es 5.990 kilonewtons. Entonces ya tenemos todo lo necesario para calcular la resistencia del sistema de pilotes en el modo de falla 1, ¿cierto? Y eso, Eso nos da ¿cuánto va a ser? Q1 igual. Entonces Q1 va a ser igual a N N por Q. por Q. QU Más Q. más Q sub C Q1 es igual a menos W. W. Entonces decimos que Q1 es igual a 80 por 390. Eso da exactamente. Como de falla es relativamente fácil de calcular, ¿no? Uy. ¿Sí? 129.880. Listo, 129.880 kilonewtons. No olviden las unidades. Listo. Entonces eso es nuestro modo de falla 1. 1. Ahora. 129.800. Señor. O sea, ¿cuántas toneladas? 129. De los tres. No, ¿seguro? Ah, no. 129 kilonewtons. Está 12.988. Sí, no. 12.000 12.988 toneladas. 12.000 toneladas. 12.000. Corre el cero. Casi 13.000 toneladas, ¿no? 13.000. Es como harto. Poquito. Depende. Depende Eso es relativo. del edificio. Todavía no sé si es el Bacatá o si es la casa Puede ser el space. de un piso, entonces No, es grande o pequeño dependiendo de lo que tenga arriba, ¿no? Listo. Ay, pero ¿Qué pasó? lo borré y ese es un dato importante. ¿Cuál es? 129.880. Voy a cambiar acá la fórmula por el resultado, pero lo voy a copiar arriba. Uy. Listo, entonces ese es nuestro Q sub 1, ¿no? Sí, señor. 129.880 880. kilómetros. Ahora, ¿qué nos dice nuestro modo de falla 2? Es un poco más larga. Efectivamente. Entonces nuestro Q sub 2 va a ser igual a QS sub B más QB sub B más Q doble prima sub C menos N WP menos WC menos WS.
QSB más QBB ¿Qué es cada cosa? Q prima C menos Q doble prima. NWP menos WC menos WS. ¿Quién copia? ¿Cómo llamábamos nosotros a la resistencia por fricción en los pilotes? SB. Cuando se diseñaba el piloto individual, ¿cómo se llamaba la resistencia por fricción? Q sub S. Y en la base. Y dijimos que el modo de fallados era referente al bloque de tierra, digamos, que encerraba los pilotes. Digamos que esa es la otra B que hay en los dos primeros términos. Entonces, QS sub B va a ser la resistencia por fricción del bloque de tierra que rodea a los pilotes. Voy a sacar como por... Resistencia por presión. Entonces más o menos ahí, solo como para ser un poco más gráfico. Tenemos nuestra placa y 4 pilotes, un ejemplo básico. Entonces lo que evalúa esto es, va a haber un bloque acá, digamos que es el bloque que cortan los pilotes, el bloque de tierra, ¿cierto? Que va a ser este bloquecito. ¿Sí lo ven? Sí, es el bloque de tierra que están cerrando los pilotes. ¿Qué va a ser QS sub B? La resistencia, es decir, la fricción, entre comillas, que hacen todas estas paredes. Contra los pilotes. ¿Cierto? No, contra el suelo que está alrededor de ese bloque. Es una fricción suelo-suelo, ¿sí? Entonces va a ser todas esas paredes, la de allá, la del lado, la de este lado y la de este lado. Eso va a decirnos QS sub B. QB sub B va a ser la resistencia de la base del bloque. Entonces, ¿qué nos va a decir? Acá abajo, ¿cuánto nos está aguantando, cierto, contra el suelo ese bloque? Q doble prima, perdón, sub C. ¿Qué va a hacer? Pues nos falta analizar una cosa, y es toda esta franjita que queda de la placa va a actuar, como dijimos, pues como una zapata. Ya no estamos mirando todo el efectivo porque no estamos mirando la resistencia de todos los pilotes, sino estamos mirando la resistencia del suelo alrededor de los pilotes. Entonces, como nosotros mirábamos en zapatas, pues si yo coloco una zapata, mi suelo me va a aguantar algo, ¿cierto? Entonces es, digamos, mi resistencia del suelo, dado esta cintica que me queda aparte del bloque, afuera del bloque. Como un anillo. ¿Cierto? Y listo, pues NW sub P, ¿qué será? El peso del número de pilotes, pues, Exacto, el peso de todos los pilotes. W sub C, la placa, el peso de la La placa, placa. ya lo calculamos. W sub S, El pico. es el peso del suelo, ¿no? Alrededor de la placa. que no hemos tenido en cuenta. El peso propio del bloque. Tal vez, ¿cierto? Tiene algún efecto y no lo hemos mirado hasta el momento. El W sub S. El peso del suelo. No, sí. Eso es bloque que Peso está del ahí. suelo, ese es el peso del suelo. Listo, entonces vamos a ver cada uno. Pero pues es bueno que tengan claro qué significa cada cosa. Primero, Q S sub B. Igual que como hicimos con la resistencia en los pilotes, pues yo voy a tener un perímetro del bloque, ¿cierto? Voy a tener una resistencia en mi capa 1
y mi resistencia en la capa 2, ¿cierto? No es muy diferente. No hay alfa, ¿por qué? Porque es suelo-suelo. Ese perímetro ahí se analiza. El bloque total. Sí, La pregunta del millón. Me tocaría. Hay que descontarle un metro. porque ya no es igual. No, sin el Exacto, voladizo. exacto. ¿Sí? Sin el voladizo, lo que está definido Solo por el los bloque, lo que ¿Se cierran los acuerdan que yo bloques. les di la longitudcita del Un voladizo? metro, un metro. Metro por un metro. Entonces tendría Exacto. 13, Entonces le quitamos 11 serían por 11 por 14. 14. 11 por 14. ¿Sí? Un metro a cada lado, 11 por 14. Sí, señor. Es igual a 11 por 14. Y entonces No, el perímetro 11 más, ¿cuánto es? 11 más 11, 22 y 28, 40. Uy, casi. Casi le da. Otra oportunidad. 22 y 28. 50. No, 12 y 28. No, Ah, es 22, 22, 22 y 50. 28, 50, 50, 50. Bien, dinero. Luego que lo está grabando. Sí. 50, ¿no? 50. ¿A alguien le queda la duda de cómo sacamos ese 50? Entonces, teníamos la placa total. ¿Qué dura 40? La placa total era de 13 por 16. Sí. La franjita que rodea los pilotes, es decir, esto todo tiene pilotes. Yo había Digo, un paréntesis. dicho que acá había un metro y acá había un metro. Sí. ¿Cierto? Entonces, pues la longitud del bloque me va a quedar de 14 por 11. Si yo sumo 11 más 11 más 14 más 14, el 40. perímetro de ese bloque es 40. La 40. Bueno. Pues sí, da 50, pero al 13 no le resta uno que es 12. No, es que Por es eso, uno a cada sería lado, dos. es a cada Uno a cada lado. lado. Es que es un metro que tiene. Ah, Sí, soy yo no. solo, sí. Entonces este queda de 11, este queda de 14. Eso se cortó la de un amigo. Pero sí. Listo. Ya, sí, sí, Entonces es 50 por, ustedes me dicen. ¿En qué placa estamos? En la arriba. La Ahí primera, está. la Se primera. 18 kilopascales. 18. Por 18 por los 12 que están en la primera capa, más más el QSU2 que es 90, Los Por- 12, por la longitud 2 que son los 6. ¿Y Los cuánto da? 12. Sí, claro, los 12. Ah, un poco. 50 por 18 por 12 más 90 por 6. 250. Santísimo. 37.800. 37.800. Sí. 37. Kilonewtons. ¿Listo? Sí, señor. Ya tenemos la resistencia por fricción del bloque. Ahora, QSB. 37,800. 37.800 QSB. 37,800. US sub B, 37.800 kilonewtons. Listo. QB. Q La base. sub B, B. ¿Qué es la resistencia ¿Cómo, de la cómo base? es la formulita? Resistencia de la base ¿Con o sin copia? de los No, eso pilotos. tiene que sacar apuntes. De cabeza, sí. ABB, factor de CO por NCB. Se le cayó el esfero sobre la fórmula, ¿sí? Se cayó la fórmula. ¿Qué? Se me cayó un gamma. De Mónica y se la colocó en el esfero. Bueno, llegó tardito ese leche. Hijo de pucha, sí está. Área de la base. Por la capa segunda, el sub NCB, NC. Más ahora sí está más saturado, pero el desplante. Bueno,
Bueno, el Q2 lo tenemos. El área de la base también. El NSB, ese que no hace falta. El NSB. Ya lo tenemos. NSB no lo tenemos. Y Solo falta es ese. geométrico. Sí. Pero acá hay una cosita. NSB pues está abajo. Esta era la fórmula, digamos, que o es la fórmula que se usa para una capa, por decirlo así, para un sistema con una capa. Cuando hay dos capas. Ah, cuando el piloto está enterrando dos capas diferentes, ¿hay otra? Sí, una de 6. Esa que una de Es 6 un poco diferente, porque vamos a tener ¿qué es gamma por D? Es el peso que está ocupando arriba, digamos, el peso de suelo que está ocupando el D. Ah, pero eso, el peso de Pero acá ahí es estamos diferente al mirando peso la de base del base. bloque, O sea, abajo. ¿cierto? Entonces se va a modificar un poco Es que cuando él se retira del tablero se desenfoca. y vamos a ver. ¿Sí? Se pone ahí cuando el pronto aparece nuevamente. Ah, él busca el foco. Sí. Entonces no se ve nada. Ay. ¿Cuál será el otro término? Pues meter el gamma de la capa de arriba, porque estamos trabajando la capa de abajo, ¿no? Está metido el de La arriba. capa, está metida en la capa de abajo, la QSU. ¿Cierto? El gamma saturado, de la gamma capa. saturado por D, bueno, digamos que mi D está por acá, dibujémoslo un poquito acá, ¿cierto? Pero Es veo que decir, está- D más L1 por gamma saturado me da el peso, digamos, de este bloquecito, ¿cierto? Pues por el área de la base, pues digamos Sí. que estaría acotando acá por los lados. ¿Y qué me falta si yo La estoy capa de mirando abajo. la resistencia acá? la capa de abajo. El desaturado de la capa de abajo. Entonces, No. sería el gamma saturado 2 por L2. L2. La longitud, los 6 metros. Es una nueva fórmula. ¿Cierto? O sea, ¿de qué depende mi resistencia en la base? También va a depender pues de mi peso De ahí para arriba. sí, no Sí. es lo mismo si yo le aplico una persona de 50 kilos que una persona de Así es. 300 kilos. 2 por la longitud. Esa sería para Entonces, varias despejamos el NSB. capas. Esa fórmula. Sí, eso es para varias capas. Eso es para dos Para capas. entre dos capas. Si eran 3, Si hay Pues tres. tocaría repetir el otro proceso. O sea, lo mismo, si gamma tres- saturado por L3. Exacto. Habrá que comprometer la Se va a ir anexando A medida que hay gamma Ah. saturada, se le incluye el gamma saturado. el gamma No jodas. saturado. Eso ya se vuelve sistemático. Sí, como sí. Listo. ¿Qué es, Amarillito me tiene. ¿qué es A sub B? El área de la base. Ahora, ojo, que esto es A, B, B. A ver, ¿Cierto? Es diferente el área de la base del piloto al área de la base del el área bloque. transversal del bloque. El área del Ese es bloque. área base del bloque. Ah. ¿Faltaba una B? Punto 25. Sí, claro, sí, Ah, porque le estamos faltaba viendo una la... B. Sí, completo el conjunto. En las dos fórmulas. Sí. La- Punto 25. o sea, para una y dos No, capas. No, O en la primera solamente una. el área de la base del porque igual bloque. es el factor común acá. Sea 1, 2, 3 capas es el área Ok. de la base. ¿Qué es A sub B? B? O sea, ¿cuánto nos da eso? Sí, 11 por 14, ¿cierto? O sea, ya es contando. O sea, 154. listo. Por El CU2 lo tenemos abajo que es 90. mi resistencia al corte no drenada, el capa 2, por, ay, se me olvidó, Despejar el NSB. NC sub B es un factor que también va a ser geométrico. Y bóteme la copia, porque esa sí no me la sé. 5 Ojito. factor de 1 más Puede que vaya así mejorito. Sí. 0.2 Sí. multiplica a B sobre E. Cierra. B sobre, E minúscula. Bueno, más minúscula. bueno, Multiplicado por 1, cerrando paréntesis, abre paréntesis. 1 más L sobre 12B. Eso dio. Chiquitín. Eso da un bulto. esta es minúscula, ¿cierto? Sí, señor, ambas.
No sé, el de cita dijo yo, rinde mucho. Ese Pero disco ese B Entonces, pequeño es ¿son la S base por del B? piloto, ¿no? L por Y el S, 12. ese pequeña, ese minúscula ahí es la base. B por E minúsculas Parecido a lo que decíamos son del las 13 por- longitudes pero del bloque. Del bloque. El bloque 16. que son los 11 y los 14. Exacto. B11, Es la grande. Entonces esto va a ser más o menos B11 y 5 E14. por 1 más 0,2. ¿Qué sobre qué? 11 sobre 14. Exacto. Por 1 más Así, señor. L. Todavía lo dudaba ahorita. No, sí, sí, ya me aterricé. ¿Cuánto era L? 11 sobre 14. Pero sería de un solo piloto. No, el total. ¿Ese total? 18. 18. 14. Por 12 sobre... Sobre Sobre 12 11. Sobre 11. por 11. 12 por 11. Hijo de mi chica. Eso Esto está. no le saben mucho. Eso algo de un amigo. Y así con quién me va a hacer en el paseo. No le rindes. Ya. Y. Listo. No alcanzamos los 9 minutos, en 8 minutos. ¿De cuánto? No Sí, sé. por favor. ¿De cuánto? Sí. Listo. Entonces va a ser 90 por... 11, ¿Cuánto es N 14. sub CB? Está un poquito. ¿Cuánto les dio? Pues sí. No, todavía no. Richard. Ya que eso es súper. Medio poquito. 6.53. 6.57. 6.53. 6.6. ¿Listo? 6-6. Bueno, listo. Aproximadamente. Adimensional, ¿no? Sí, señor. No tiene 6.57. 6.53 me dijo. Listo. Sí, 6. Entonces es 90 por 6.6, ¿cierto? Seguimos acá con esta. Por pues el peso desde nuestros suelos arriba, que es 19, por 1.2 más 12, ¿cierto? Más 19 también, por 6. 6. ¿Cierto? ¿A todos anotaron ya el N sub B? Sí, señor. ¿Tienes un B? Uy. $8.400.000. No, 151.166. 754 por 90 por No, 6.6. 151.166. 166. ¿Es 154? 154. 90. Se me trae un cero. ¿Cuánto es? 150. Estamos hoy de un 151.166. Volando. ¿Me pareció? Sí. 147.655. No, no pasa. Sí, porque es que Ya les dieron a 2 le dio 150 y... por 6. 90 por 6.6 más 19 94. Eso es 19. 99. 19. por 1.2 más 12 No más. 1.2 más 19 por 6. Ay, es que Cero, yo tengo ¿está bien? 1.2 más 2. ¿Está bien? No, no, medio. 35. ¿Cuánto le digo? No, eso va a tener. 25.000. ¿147.000? No. No, Richard. No. Más. 147.155. Ah, no, debe tiene que ganar decir una. no. Ustedes me dirán. Bueno, igual los dos están cercanos. ¿Cuál es? ¿Cuánto de ingeniero? ¿No a eso? Ah, yo tengo otro valor, pero creo que acá hay un numerito mal. Entonces vamos a confiar en lo que estamos haciendo Los acá. dio los dos igual. ¿A quién? Primero me debe muy bien. 495.000. Uy, no sé si está lejos.
¿Cuánto? 147.655. 147.657.2. Pero yo no Sí. entiendo Es que pasa que está. porque a todo el mundo le da diferente. No, no tiene iguales. A Que nosotros son da igual. calculadoras diferentes. No, porque no, vea, 154, 90 por 6.6. No, pues haga primero Ahora, todo lo que no, por eso, 19 por 1.2 más 12, 258. Y 19 por 6, 114. Y eso, todo eso multiplica, suma eso, multiplica Es por antigua, esos 154. antiguos equipos antiguos. ¿Cómo borro? Ricardo, ¿cuánto te dio? 147.655.2. 65. 151, 160. A lo que le dio primero, Richard. 154 por 90, entre paréntesis, 90 por 6.6, Sí. más 19, Por 13.2, por 19 por 13.2, por 13.2. Confirmado. más 2, 147.655. cierro paréntesis, más Sí. 19, Sí. por 6, cierro todo el paréntesis. Confirmado. Ahora sí. 147.600, ¿qué? ¿El igual es este? Sí, sí. 655. 133.117. Listo, Ah, 147. sí, trae nos dio. 57, claro. Viejita pero sabrosa. Roger. Ya no le regaló, él no le regaló un número más. Ah, no, entonces sí. Listo. Entonces nos da 147, 655. 655 kilonewtons. Sí. Ah, yo sí escribí un número. ¿Listo? Oh, mono mocho. Al mocho. De todas maneras, Bueno, todo está quedando grabado, por favor. el extravío. Cuando lo vean en local, ¿no? Compórtense. Listo. Respeto para la comunidad. Q doble prima sub C. Sigan así. A sub C menos A sub B por CU1 por N C más gamma Por de prima sub C. ¿Cómo es la vaina? Estamos aquí. Ah, Ah, ya. Saturado más. Q doble prima sub C. Estamos despejando eso. ¿Qué es esto? Q doble prima sub C. C menos Es un paréntesis. C sub Es el número. Ah, Sé es que un es. ¿Es el doble paréntesis ahí? No. No, C. pero ¿de qué parte? Dice U, ¿sí? Yo sé que es la placa, pero hay que escribir así. de la Ah, sí. Ese Ahí está clarito. Sí. Igualito. Ese cubo de prima sub C, esa es la placa, Gamma la parte que está saturado, en- volado. Del anillo que Del está anillo. volando. Por el Por desplante. así decirlo, del anillo de la placa que está no volando sino sobre el suelo y que no está en el bloque de pilotes. Tiene Está razón. por fuera del bloque que está arriba. Ya, es que está harta anillos. Este man. Hay harta anillos. Más D. Listo. Entonces la sub C. Facilito. ¿Qué es A sub C? Pues el área de 154. El área de la placa, De la que placa. es que son de la interna, ¿cierto? Estamos hablando Del- ya de los 11 por del- 14. del- pues acuérdense que es lo que es esto. Ah, lo que del bloque, tiene sí, que- de la El partecita. bloque, 154. No, 154. no. No es de la partecita del voladizo ese que queda como. Pues, Sí. ¿qué es? 13 por 16. Se supone que A sub C era la de la placa Sí, y A sub BB era la del bloque. el bloque. Sí. Eso Esa ya parte- me tiene que dar la Exacto, Entonces, esa es la ¿qué es partecita que A está sub muy- C? Ah, ya. 13 13 El área de la por placa. 16. 13 por 208. 208. 208. Menos al pequeño que es 11 por 14. 154. 154, ¿cierto? Sí. C sub 1, C sub U. Que es. Aquí lo tienes. 18. 18. ¿cierto? N sub C. Lo acabamos de dar, 147.000. 147.000. Uy, No. Jodido. N. Cuidado. NSC, El factor. lo teníamos. Cuidado. de capacidad. Listo. Se acabó. Listo. 58 minutos. ¿Cuánto un minuto? Bueno, ya. Hola, y ahorita apenas. N sub C, ¿qué es? 6. 6. Más. Y gamma saturado por D. Arriba. Saturado 18. ¿De cuál gamma será? ¿Desde arriba? Sí, el de arriba. De arriba, ¿cierto? Sí, Estamos sí. mirando arriba el Arriba. contacto. Más Y esto es Le ponemos por 1, nueve. 9 por 1.2. Le ponemos 1 saturado 1. No es necesario. ¿Por qué 19? 19 o En más. este caso sí que Más. Este es el 1 porque estamos viendo la resistencia. que hay. Ah, por. Por 1.2. Es que como arriba apareció más.
Ya, ¿Ya la hizo? No, finish. 20 segundos. No. Sí, cuando usted se aleja se pone borroso. Cuando usted no aparece en el video se pone borroso. Me pone triste. O sea, yo soy el importante en el video. Y pongo la mano en el trata como de enfocar. Ahí trata de enfocar.